Hanoi, Capitán de la República Socialista de Vietnam. Estimados amigos, sean bienvenidos al programa de la voz de Vietnam dedicado a la audiencia de habla hispana. En nuestro programa de hoy les invitamos a escuchar un artículo titulado Vietnam continúa siendo un miembro responsable y activo de APEC y luego espacio Economía de cada martes. Pero antes que nada, escucharán primeramente el boletín informativo encabezado por los titulares de las noticias principales. Presidente de Vietnam parte de Hanoi para Semana de Líderes de APEC. Un designato Roja Internacional de Cruz Roja satisface requisitos de desarrollo bajo y protección del medio ambiente. Nacional Unidad rinde homenaje a miembros bilaterales del 14 al 17 de noviembre, respondiendo a una invitación de su homólogo estadounidense Joe Biden. La región Asia-Pacífico y el foro APEC son prioridades importantes en la política exterior de Vietnam para promover y elevar la diplomacia multilateral, proteger los intereses de estabilidad y el desarrollo y elevar en esta 2023. Vietnam ha contribuido de manera proactiva al foro y ha propuesto varias iniciativas y proyectos de cooperación que son muy apreciados por los demás miembros del mecanismo. Mientras tanto, las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos se han desarrollado con fuerza recientemente a través del establecimiento de una asociación estratégica integral durante la visita del presidente Joe Biden a este país indochino en septiembre de 2023. Las dos partes firmaron en la ocasión numerosos acuerdos de cooperación en economía, ciencia y tecnología, educación, formación y cuestiones humanitarias. En estos los contratos comerciales valoraron más de $10,000 millones. Entre tanto, la reunión del ministro de Finanzas de la semana de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se inauguró hoy en San Francisco, Estados Unidos. La conferencia debatió políticas para impulsar la producción económica a largo plazo, así como evaluar el progreso en objetivos sociales como la reducción de la desigualdad y el daño ambiental. En su intervención, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que este año es crucial y que los esfuerzos actuales se centran en prioridades a largo plazo, incluido el aumento del crecimiento económico, la sostenibilidad financiera y la reforma fiscal para construir economías a largo plazo. The Asia-Pacific region is at the center of the global economy. La región de Asia-Pacífico está en el centro de la economía global. Los miembros de APEC representan algunas de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo, que son motores de crecimiento e innovación. Es por eso que las acciones que tomamos son importantes, no solo para nuestra economía y nuestra población, sino también para abordar los desafíos globales que enfrenta el mundo. La coordinación y la cooperación entre las economías miembros son especialmente importantes a medida que buscamos lograr nuestra visión compartida de una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica. Al intervenir en la reunión, el ministro de Finanzas de Vietnam, Hồ Đức Phước, compartió que aunque Vietnam es un país en desarrollo, la necesidad de inversión para el progreso socioeconómico es muy grande, pero la deuda pública aún se mantiene a un nivel seguro. Vietnam todavía está reestructurando los gastos presupuestarios con el objetivo de reducir la proporción de gastos regulares y continuar aumentando la inversión para el desarrollo de infraestructura socioeconómica, dijo. Actualmente, agregó, Vietnam todavía tiene espacio fiscal para servir al despliegue de las tareas de gasto con objetivos estratégicos nacionales, como la transición energética en los próximos años. Según Hồ Đức Phước, su país avanza hacia la reestructuración de las fuentes de ingresos presupuestarios para garantizar los recursos económicos de acuerdo con las prácticas internacionales, creando un entorno favorable y justo para las inversiones y negocios y regulando las fuentes de ingresos razonables.
Entre tanto, Hodgford mantuvo una reunión este lunes con la directora ejecutiva del Banco Mundial, BM, Ana Berry, en el marco de su asistencia a APEC 2023. En el encuentro, Buffett afirmó que el Banco Mundial siempre ha sido un socio importante que sigue apoyando al gobierno vietnamita con asesoramiento en la política financiera durante muchos años. El titular vietnamita expresó su deseo de continuar recibiendo apoyo de la institución financiera a través de préstamos preferenciales para implementar los grandes proyectos sobre el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transporte, energías renovables y agricultura inteligente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responder al cambio climático en el delta del Mekong y promover la transformación digital. Por su parte, la representante del ente financiero se comprometió a continuar cooperando con Vietnam en el marco de Asociación Nacional Vietnam Banco Mundial para promover el rápido crecimiento y el desarrollo sostenible e integral del país del sudeste asiático. La 11ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de la región anfitrión intenta demostrar el interés y la prioridad del país en los temas de protección ambiental que se someterán a debate. Bùi Thị Hòa, presidenta de la Cruz Roja de Vietnam, dijo lo siguiente. Toàn bộ những cái truyền thông của chúng tôi thì chúng tôi giảm thiểu tối đa việc sử dụng các banner. Toàn bộ banner sudah bagus dulu ketika pinturas y bambú para presentar por un lado los grupos tradicionales vietnamitas y por el otro contribuir a minimizar las emisiones de carbono. El comité organizador ha colaborado con el grupo BISFAT para utilizar los autos eléctricos y ecológicos para recurrir a los niveles internacionales desde Roberto hasta el lugar de la conferencia para viajar a actividades al aire libre. Además de actividades principales del evento, los delegados participarán en otras paralelas a través de las cuales se presentarán a los amigos internacionales rasgos culturales únicos del país y el pueblo de Vietnam y sus esfuerzos en la prevención y respuesta a desastres y protección del medio ambiente. El Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2023 se llevará a cabo del 17 al 26 de noviembre en esta capital. El festival incluirá alrededor de 60 actividades culturales entre exposiciones, seminarios y debates, así como una serie de eventos comunitarios. Las principales sedes del festival serán la fábrica de trenes de Zalam, la torre de agua Handau, el jardín de flores Watson y las estaciones de trenes de Long Bien y de Zalam. Además, 17 distritos capitalinos acogerán 41 actividades y eventos culturales como parte del festival. Durante la conferencia de prensa celebrada el lunes, el director del Servicio de Cultura y Deportes de Hanoi, Đỗ Đình Hồng, dijo lo siguiente. Chúng tôi đã đề xuất ra là lấy chủ đề là dòng chảy, mà dòng chảy mạch nguồn của dòng chảy. Propusimos el tema fue la referencia a los grupos patrimoniales, Hanoi destaca en patrimonios culturales, la ciudad cuenta con más de 5.900 reliquias, 1.793 patrimonios culturales y materiales y en particular más de 1.200 festivales y 1.350 poblados de oficios artesanales. Esto constituye una fuente inagotable de inspiración para los que participan en el festival. En el 45º Campeonato de Tiro del Sudeste Asiático CISA en desarrollo en Taiwán, China, la delegación vietnamita obtuvo hasta el cierre de la jornada de este lunes 9 medallas de oro, 8 de plata y 10 de bronce. Semejante resultado colocó temporalmente a Vietnam en el segundo lugar de todo el grupo después de Taiwán, China.
Los tiradores británicos continúan compitiendo hoy en la categoría femenina de pistola de 25 metros. La edición número 45 de Suiza cuenta con la participación de 150 tiradores de 9 países y territorios, entre ellos Japón, Vietnam, cuya representación está compuesta por 19 miembros: Tailandia, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, Malasia, Singapura y Taiwán, China. El legendario músico de jazz Kenny G ofrecerá una actuación en Hanoi el martes y visitará Da Nang Ho An en los días siguientes. La actuación